Hola, muy buena, soy Jorge y hoy voy a hablaros acerca del funcionamiento de los mecanismos de protección en instalaciones eléctricas. Los mecanismos de protección se dividen en diferenciales y magnetotérmicos. Los diferenciales son dispositivos capaces de detectar la diferencia entre la corriente que entra al circuito y la que sale, ya que en caso de una derivación del circuito por una falla, la corriente se dirige hacia el mejor conductor, el cual solemos ser nosotros. Los diferenciales están diseñados para cortar la corriente en caso de detectar una derivación según la sensibilidad de este, es decir, cuanto más sensible sea el diferencial, más seguridad proporcionará, con el fin de proteger a la persona de la corriente derivada. En cambio, los magnetotérmicos están diseñados para proteger al circuito de sobreintensidades mediante dos mecanismos, el magnético y el térmico. El mecanismo magnético actúa cortando la corriente cuando detecta un aumento breve pero intenso en el flujo eléctrico, es decir, cuando ocurre un cortocircuito en cualquier punto de la instalación a proteger. El mecanismo térmico actúa cortando la corriente cuando detecta un exceso prolongado y suave de la corriente eléctrica, deformando una de las láminas bimetálicas para cortar el paso de la corriente y abrir un contacto. Para volver a activar el circuito solo hay que activar la palanca del interruptor llamada rearme. También existen medidas de protección para los casos de contacto directo e indirecto del usuario con la instalación. El contacto directo ocurre cuando la persona está en contacto con una parte metálica de la instalación que se encuentra en tensión. Para protegerse del contacto directo, a la hora de montar una instalación se toman diversas medidas. Una de ellas es el aislamiento de las partes activas, el cual solo podrá retirarse de forma intencionada. También se necesitan barreras o envolventes que recubren los aislantes para protegerlos contra impactos mecánicos o contra la penetración de elementos extraños a la instalación. Su grado de protección viene dado por el IP, el cual es el nivel de protección proporcionado por un envolvente contra el acceso a las partes peligrosas. Es necesario además obstaculizar el contacto con la instalación, el cual, pese a que no impide el contacto voluntario, sí que ayuda contra los accidentes. Esta medida está pensada sobre todo a locales donde solo se puede acceder a la instalación si eres personal autorizado. Las instalaciones también se sitúan fuera del alcance de las personas, con el fin de hacerlas inaccesibles sin herramientas como por ejemplo escaleras. Por último y como medida complementaria se suele utilizar dispositivos de corriente diferencial, los cuales solo funcionan en caso de fallo de las medidas anteriores o en caso de imprudencia de la persona. No obstante, ninguna de estas medidas sirve para el contacto indirecto, el cual ocurre cuando, por una falla del sistema, el usuario entra en contacto con un material metálico que, pese a que no debe transmitir corriente, se encuentre cargado por alguna desviación accidental. Para este tipo de fallos se desarrolló la derivación a tierra, la cual trata de cubrir fallas eléctricas derivando la corriente a la toma de tierra. El comportamiento de la corriente eléctrica se ciñe a seguir el camino que ofrece menor resistencia para cerrar el circuito, por lo que las tomas de tierra están diseñadas para presentar una resistencia de como mínimo 20 veces inferior a la de las personas, teniendo en cuenta que la media resistencia que ofrece nuestro cuerpo es de unos 1000 ohmios, con una toma de tierra de 50 ohmios sería suficiente. Las tomas de tierra están formadas por los electrodos y líneas de enlace generalmente. Los electrodos son piezas metálicas que están en contacto con el terreno para poder derivar las corrientes eléctricas hacia este. Suelen ser generalmente picas de acero cobre de 2 metros de longitud o placas de cobre de 2 milímetros de espesor y 0,5 metros cuadrados de superficie. Suelen situarse al menos a medio metro de profundidad. Por último, las líneas de enlace son los cables conductores que unen el electrodo con los puntos de puesta a tierra, los cuales presentan una sección de entre 16 y 35 milímetros cuadrados. Y bueno, eso ha sido todo. Hasta el próximo vídeo.